Hoy estaremos hablando entonces sobre la disciplina de la gracia. Gracia y paz, hermanos, estamos entrando ya a nuestro quinto día en nuestro ayuno, nuestro devocional, 21 días en el diván de la gracia. Como hemos dicho, si no haces parte todavía, te animo a que entres en nuestro ayuno y que puedas hacer parte de este momento tan especial, tan poderoso en nuestras vidas como iglesia. Hoy estaremos hablando entonces sobre la disciplina de la gracia. Entonces, todo cristiano necesita entender que existe una diferencia entre posición y estado. Existe una diferencia entre posición y estado. Estado, o sea, en el momento cómo estamos, en la situación y lo que nosotros somos en Cristo. Entonces, la voluntad de Dios, claro que es que nuestro estado, o sea, nuestra situación, esté coherente con nuestra creencia y con nuestro vivir cristiano. Entonces, como dije aquí, existe una diferencia entre estado y posición. Todos nosotros necesitamos entender que existe esa diferencia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro estado cambia todos los días, pero nuestra posición va a ser siempre la misma. Nuestro estado es una cosa siempre cambiante, pero nuestra posición delante de Dios ya está establecida. O sea, delante de Dios nosotros tenemos una posición como hijos de Dios, como justos, como santos, como inculpables, y eso no cambia. El problema es que muchas personas confunden y mezclan un poco con situación o con estado con posición. Piensan que muchas veces nuestro estado puede cambiar aquello que nosotros somos, pero no es así. Nuestra posición nunca cambia, nuestra condición nunca cambia. O sea, a veces nuestro estado sí, a veces nos emocionamos, a veces nos deprimimos, unas veces estamos de buen humor, otras veces estamos de mal humor, una vez estamos alegres, otra vez estamos tristes. Eso es nuestro estado cambia bastante. Hoy nos levantamos felices, alegres, llenos de ganas de hacer cosas, y mañana estamos deprimidos. Nuestro estado cambia, solo que nuestra posición, ella no depende de nuestro estado. Independientemente si usted siente o no siente, nosotros somos hijos de Dios. O sea, la posición siempre permanece. Por eso usted necesita permanecer en la posición. Y es interesante que en la Biblia hay un ejemplo allí en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, al respecto de posición. Y es cuando el pueblo de Israel decide pasar por las tierras de Moab. O sea, cuando el pueblo de Israel, yendo hacia la tierra prometida, decide pasar por las tierras de Moab, por donde están los moabitas. Y el rey Balac, entonces, como tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Él contrata a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Lo contrató, él era un profeta, y él lo contrata entonces para maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando él intenta maldecir, abre su boca y él no puede. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era bendecido. Había una bendición sobre el pueblo de Israel. Y vamos a leer allí entonces el número 23, del 20 al 21, dice así: He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. O sea, en el versículo 21 ahí que leímos, la Biblia dice que Dios no vio iniquidad en Israel. O sea, ¿será que en aquellos días, en cuanto el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, yendo para la tierra prometida, será que ellos no pecaron? Si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, ellos murmuraron todo el tiempo, se quejaron, hablaron mal de los líderes, de la autoridad, hablaron mal del lugar donde estaban pasando. O sea, simplemente murmuraron, y sabemos que murmuración es pecado. Pero aún así la Biblia dice que Dios no vio pecados en ellos. Dios no vio, o sea,
esta es nuestra situación hoy en día delante de Dios. Independientemente si nosotros hemos fallado o no hemos fallado, si hemos pecado o no hemos pecado, Dios no nos ve como pecadores. Dios nos ve como justos porque fuimos justificados allí por Cristo. Él nos perdonó, nos colocó en Él y Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y aquellos futuros fueron colocados en Él. Entonces delante de Dios Él nos ve como justo. Dios no ve maldad en nosotros. Entonces muchas veces cuando las personas fallan, ellas viven debajo de esa acusación. Pero déjeme decir, Dios no lo acusa porque Dios ya lo perdonó. Entonces debemos ignorar, dijimos que había una diferencia entre estado y posición. ¿Debemos ignorar entonces nuestro estado? Claro que no. No podemos ignorar porque nuestro estado es importante, ¿verdad? Nuestro estado es aquel que nos muestra delante de las personas. Nuestro estado, a través de nuestro estado, que nosotros vamos a dar testimonio delante de los hombres. Pero delante de Dios nosotros ya somos justos, fuimos justificados, perdonados. Amén. Y cuanto más nos acercamos a Dios, entonces somos hechos, dice la Biblia, más parecidos con Cristo. ¿Por qué? Porque ya fuimos colocados en Él y somos favorecidos, somos amados por Dios. Porque cuando Dios lo mira a usted, Dios no está mirando sus fallas, sus defectos y pecados. Dios ve a Cristo. Porque como dije recién, nosotros fuimos, dice la Biblia, colocados en Cristo. Entonces, como dijimos, su estado, Él no puede cambiar su posición ante Dios. Pero es innegable que Él también es importante. ¿Por qué? Porque nuestro estado puede cambiar nuestra posición delante de los hombres. También puede impedirnos disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros. Puede impedirnos que disfrutemos lo mejor de Dios. Y por último, reconoce la disciplina de Dios. Dios puede disciplinarlos cuando nuestro estado es malo. O sea, cuando estamos en una posición que Dios no se agrada, Dios puede, claro. ¿Por qué? Porque la intención de Dios a través de la disciplina es hacernos volver a su camino, a sus principios, hacernos volver a su verdad. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. O sea, nuestro estado, como dijimos, que Él cambia, es muy cambiadizo. A veces estamos felices, otras veces tristes, otras veces alegres, otras veces estamos deprimidos, otras veces estamos olvidándonos de nuestra vida con Cristo y estamos viviendo de una forma que no combina con nuestra fe, nuestras creencias. Entonces en ese momento donde el Señor necesita entrar y corregir nuestro rumbo. Y muchas veces la manera que el Señor corrige nuestro rumbo es a través de la disciplina. Yo sé que muchos tienen un concepto equivocado, que disciplina es castigo, Dios es plaga, enfermedades, pero no necesariamente. Yo creo, ¿verdad?, que Dios no castiga enviando plagas, enviando enfermedades. Dios tiene sus maneras. Miren, allí en Hebreos 12, capítulo 5, del versículo al 9, dice, del 5 al 9 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces ahí en el final del versículo dice, ¿verdad?, que estábamos bajo sumisión del Padre. Y entonces que cuando estamos bajo sumisión del Padre, entonces viviremos. Otra de las cosas, ¿verdad? A veces las personas piensan que disciplina no combina con la gracia. Pero gracia, muchas veces la gracia de Dios es manifestada a través de la disciplina. Y como Dios nos ama, como dijimos aquí, ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina?
Entonces la disciplina de Dios, ¿verdad? Aparte de mostrar su amor, Él nos educa, o sea, a través de la gracia el Señor nos educa. Y allí en Tito 2 dice así, Tito 2 del 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en el pasado la gracia de Dios se manifestó salvadora para todos los hombres, pero en el presente la gracia nos está educando para que, negando, dice la Biblia, toda maldad y todas las pasiones mundanas, vivamos en el presente siglo con sensatez, justa y piadosamente. Amén. Y esperamos la esperanza bendita de la manifestación de la gloria de nuestro Salvador. La disciplina, también vamos a ver un ejemplo en la Biblia, la disciplina en el hijo pródigo. Usted tal vez conoce la historia. El hijo pródigo pidió lo que le pertenecía a su padre, la herencia, cuando su padre aún estaba en vida. La Biblia dice que se fue por ahí y malgastó toda esa herencia que había recibido. Él perdió todo el dinero. La Biblia dice que llegó a una situación en que había perdido todo, había perdido amistades y comenzó a pasar hambre al punto de tener que cuidar cerdos. O sea, a punto de tener que vivir cuidando cerdos. Para nosotros tal vez no nos afecta en mucho, nada de eso. Pero para un judío tener que cuidar de cerdos, cerdo era un animal inmundo. Ellos ni siquiera llegaban cerca de un cerdo. Ellos no tocaban un cerdo porque era considerado un animal inmundo. Entonces una de las vergüenzas más grandes que un judío podía llegar era el punto de tener que cuidar cerdo. Y muchas veces, como dijimos, esa disciplina que el Señor nos lleva, ella produce dolor, ¿verdad? Porque hay veces que personas solo cambian cuando ellas pasan por dolor. Mientras no hay dolor, ellas se acostumbran con el pecado, se acostumbran con cierto estilo de vida. Y a veces el Señor permite entonces que pasemos dolor para poder salir de la posición que estamos. Muchas veces Dios usa vergüenza y humillación, y fue el caso del hijo pródigo. Dice que él llegó a una situación de tener que cuidar cerdo y decir: en la casa de mi padre aún el empleado está mejor que yo. Entonces dice la Biblia que él cayó en sí y decidió entonces volver a la casa de su padre. Muchas veces las disciplinas, las situaciones que el Señor permite que pasemos o que lleguemos, es para que podamos caer en sí y recapacitar, reconsiderar y saber que mejor es estar en la casa de nuestro Padre que vivir una vida fuera de los caminos de su verdad y sus principios. El Señor te ama, el Señor nos ama y tiene preparado para nosotros cosas buenas. La Biblia dice que Él tiene pensamientos buenos a nuestro respecto. Entonces, que a cada día podamos ver la disciplina de parte de Dios, situaciones que estamos pasando, momentos difíciles que podemos estar pasando, ¿verdad? Poder ver la mano de Dios a través de eso, queriendo llevarnos nuevamente a Él, a experimentar su gracia y su favor. Amén. Si en estos días estás pasando por alguna dificultad, por alguna lucha, por alguna disciplina, alguna situación que tal vez no sea la voluntad de Dios, pero Dios permitió que llegase en ese momento, que tú puedas ver la mano de Dios en todo, llevándote y dirigiéndote nuevamente a su amor, a su gracia y a su descanso. Amén. Que el Señor te bendiga, que puedas tener un día bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.